vamos a orar. Primero, como siempre, para que Dios nos dé palabra, nos ilumine y nos dé entendimiento para poder escuchar, guardar y poner por obra la palabra de Dios. Perfecto. Señor, vamos a orar. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día y por la bendición que me das cada mañana de predicar, de despertarme, de estar aquí a tu servicio. Gracias por mis hermanos que escuchan este devocional. Gracias por el equipo de trabajo de jóvenes y adolescentes. Gracias por la iglesia, por los pastores. Gracias por todo lo que tú nos das. Y gracias también por lo que no nos das, mi Dios. En el tema de hoy hablaremos acerca de nuestra condición delante de ti. Reconociendo quiénes somos, reconociendo dónde estamos parados, reconociendo nuestra humanidad y reconociendo que a pesar de ser tus hijos, existe una inmensa diferencia entre lo que tú eres, representas, significas y nosotros, que a pesar de ser hijos de Dios, pues no dejamos de ser humanos, y que nuestros pensamientos, caminos y cualquier cosa que podamos pensar o hacer o decir está muy lejana a lo que tú deseas. Y el día de hoy, Señor, que quiero que tú hables a través de mí para poder demostrar, Señor, cómo hace mucha falta estar en una comunión contigo para conocer cuál es tu voluntad y de alguna forma pues conocer más de ti y tus pensamientos y tus caminos, que nos sean más claros para poderlos seguir. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos. Abre nuestra mente y corazón para que podamos recibir tu palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, perfecto, pues ya que me comentaron que se escucha y se ve bien, comencemos con el tema del día de hoy. Y el título del día de hoy, de este devocional número 17, es Reconociendo nuestra condición. Repito, el tema del día de hoy es Reconociendo nuestra condición. Y el texto base es Isaías 55:8. El texto base del día de hoy, repito, hermanitos, es Isaías 55:8. Y nos dice la Biblia en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Repito el texto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Bueno, hermanitos, cualquier momento y cualquier circunstancia es útil y es indispensable reconocer y dar gracias a Dios. Vivimos en momentos en donde la sociedad y las personas, la familia, la gente en general, piensan que existe un Dios que está al nivel de ellos en cuanto a pensamientos, raciocinio, capacidad, inteligencia, y debemos de reconocer nuestra condición delante de Él como hijos de Dios, y aún más saber la gran diferencia que hay entre el Dios que conocemos y los dioses que hay allá afuera en el mundo que mucha gente tiene. Entonces es fundamental en cualquier circunstancia reconocer que tenemos un Dios magnífico a pesar de lo que estemos pasando. Si tenemos una situación alegre, debemos dar gracias a Dios por su gloria, porque nos bendijo con esa situación, con lo que sea que estemos pasando. Si tenemos alguna situación triste o dificultades, tenemos que glorificar a Dios de cualquier manera y reconocer que Dios por algo permite las cosas y que Dios está en control de absolutamente todo. Tenemos que reconocer a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, y aparte de eso tenemos que reconocer nuestra condición delante del Padre, nuestra condición como seres humanos, porque ciertamente somos hijos de Dios, ciertamente hemos dejado el mundo atrás, pero también ciertamente nos hace mucha falta tener la mentalidad de un hijo de Dios auténtico, que reconozca sus caminos y que reconozca que jamás va a poder igualar ni sus ideas ni sus pensamientos, ni por tantito. Tenemos que tener la idea siempre muy clara de que nuestra condición delante de Dios es que somos imperfectos, de que sus caminos siempre serán mejores, sus pensamientos siempre serán mejores, y lo que Él desea para nosotros siempre va a ser de bendición, aunque nosotros no recibamos lo que estamos esperando. Y ese es el tema de hoy, y es el tema que en general quiero que ustedes se guarden en su corazón y que tengan en su mente, el reconocer el gran Dios que tenemos, reconocer nuestra condición delante de Él para poder hacer y siempre estar sometidos a su voluntad y a su majestad.
Ahora, voy a leer siempre, hermanos, y es un consejo que, pues, que nos enseñan siempre nuestros pastores y la hermenéutica. Y bueno, es un consejo que les voy a dar para cuando ustedes lean la Biblia. No lean simplemente como muchas personas, hermanos en la fe, lo hacen, leyendo textos a su conveniencia o nada más citando alguna parte de la Biblia. Es muy importante reconocer que, entender que la Biblia siempre tiene un contexto. ¿Qué significa esto? Que cuando uno lee la Biblia siempre hay un antes y un después del texto que estamos leyendo. Siempre hay un pasado, un presente y un futuro. Siempre hay algo que rodea a ese texto que estamos leyendo. Cuando algún profeta se dirige al pueblo de Dios, alguna situación histórica está rodeando ese momento. Alguna situación particular está sucediendo para que Dios les hable de esa manera. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, se dirige a alguna iglesia o a algún hermano o hace alguna referencia, siempre hay un contexto de la iglesia, del tiempo en el que vivían, del lugar donde estaban, a quién se dirigía. Todo esto es un contexto para conocer bien el versículo que estamos leyendo y no solamente leer el versículo como tal, quedarnos con él sin saber por qué está escrito así. ¿Y a qué voy con todo esto? En el texto base de hoy, que es Isaías 55:8, nos dice Dios: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, o sea, como sus pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos. Eso es lo que nos dice Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque si una persona nada más lee esto, va a decir, bueno, pues ¿para qué pienso en cosas buenas? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago un plan de vida? ¿Para qué intento hacer las cosas bien? Si mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ¿para qué intento yo tomar un camino del bien, un camino correcto, si mis caminos no son sus caminos? Y si nada más leemos el texto así, pues la gente puede malentenderlo y llegar a una conclusión como la que estoy diciendo, donde la gente piense que para qué hago planes o para qué tomo ciertas rutas o caminos, si de todos modos no son los caminos de Dios, y no se refiere a eso. Quiero que leamos desde el principio de este texto para que conozcamos a quién se dirige y de esa manera reconocer y conocer qué es lo que Dios en ese momento y también a nosotros le estaba pidiendo a sus hijos, a su pueblo y en este caso también pues a nosotros. Vamos a Isaías 55:1 por favor, y voy a leer la versión del lenguaje actual, que es una versión un poquito más, pues más práctica y más fácil de entender en general para los hermanos. Vamos a Isaías 55:1. ¿Listo? Un segundito, por favor. Isaías 55:1. Dice, habla de la misericordia que tiene Dios para todos, y es una misericordia que no tiene costo alguno, que es gratuita, como la salvación, como la bendición que Dios da. Isaías 55:1, dijo Dios: todos los que tengan sed, vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida nueva y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Ven, ahora antes de seguir con el texto, hermanitos, quiero que ustedes se imaginen que alguien les está diciendo esto, y quiero que ustedes piensen o se imaginen a qué se refiere y qué sienten al escuchar que alguien les ofrece esto. Voy desde el principio. Dijo Dios: todos los que tengan sed vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Vengan a mí y presten atención, obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre y así cumpliré las promesas que hice a mi amado rey David. Yo lo puse a él por testigo para que guiara y enseñara a todas las naciones. Pueblo de Israel, llamarás a pueblos que no conocías y ellos irán a ti corriendo, porque yo, tu Dios, te pondré sobre todas las naciones. Isaías dijo: ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Ahora, si nada más te quedas hasta ahí, todo se escucha muy padre. Vengan, coman gratis, vino y leche, comerán buena comida, para que invierten en cosas que no quitan el hambre, etc. Ahora voy a explicar un poquito a qué se refiere esto, y para que veamos cómo nuestra condición de seres humanos generalmente se da por cosas materiales y momentáneas. Si a alguien le dices: todos los que tengan sed vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan, lleven trigo, vino y leche sin pagar nada, pues la gente se va a ir por lo material.
ese pensamiento de algo que nada más es material y momentáneo. Agua, vino y leche, trigo sin pagar nada. Bueno, aquí Dios se refiere y la invitación es para que la gente adquiera estas cosas que no es vino y leche solo, o sea, en el sentido nada más literal. En la Biblia representa el vino, el gozo, la alegría del Señor, la alegría de estar en paz, de estar con Él. El vino representa esa alegría y ese gozo de estar con Dios. Por eso dice, lleven vino sin pagar nada, porque cuando estás con Dios no tienes que pagar nada para estar contento y alegre y con gozo. Y la leche representa normalmente en la palabra de Dios, el Evangelio, su palabra, esas palabras de amor, de paz, de sanidad. La leche es conocer la palabra de Dios. Por eso aquí Dios se refiere, no vengan nada más por algo físico, por algo que es efímero, alimento nada más momentáneo y terrenal. Vengan por vino y leche, por la paz, por la alegría, por mi palabra. Es gratuita y eso realmente les va a durar para siempre. Esa invitación es de Dios para la gente, y la gente pues normalmente si lees esto piensas en algo físico. Después dice, no vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. La palabra de Dios, ¿se acuerdan de Jesús y la mujer samaritana? Cuando le dice, yo te daré agua y no te dará sed jamás, porque el agua que Jesús ofrece son ríos de agua viva. No es agua literal, no es agua física, es el agua que Él ofrece, donde fluirán ríos de agua viva, donde jamás tendrás sed, porque lo que Él te ofrece es para vida eterna. Siempre cuando Dios habla, Él no solamente se queda por lo físico, Él no solamente sí te va a proveer de cosas físicas porque somos seres humanos y hace falta el alimento físico, pero lo más importante que siempre se menciona en la palabra de Dios es el alimento espiritual. Dios hace esa invitación para la gente de cosas gratuitas, su palabra, su gozo, etc. Dice, vengan a mí, presten atención, y después dice, obedézcanme y vivirán. Y eso es muy importante. Vengan a mí, presten atención, obedézcanme y vivirán. Y esto es lo que viene antes del texto que yo leí o el texto base de Isaías 58. Después de escuchar esta invitación a Dios, de parte de Dios para todos, de la comida, de vengan, gratuito, gócense, etc. Vean lo que viene después. Arrepiéntanse, porque Dios está dispuesto siempre a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Entonces, de una invitación tan bonita, tan padre que se escucha, vengan, es gratis, alimento espiritual, siempre, comida, vino, trigo, leche, etc. Y de repente te dice, arrepiéntete, porque Dios te quiere perdonar, o arrepiéntete porque yo te quiero perdonar. Cambien su malvada manera de pensar y dejen su mala conducta. Es como un wow, a ver, ¿cómo? Me invitas y luego me pides que me arrepienta. Entonces aquí vemos cómo los pensamientos del hombre es, me invitas, gracias, gratis, le entro, como decía un amigo, gratis calzo del 3 al 9, o sea, gratuito, le entro a todo. Pero aquí nos pide Dios, ¿no? Es una petición. Si quieres tener ese gozo, esa alegría, su palabra, ese descanso en Él, te dice, arrepiéntete, obedece. Y después nos dice, dejen sus malos pensamientos, su mala conducta. Y después de ahí viene el texto base, para que veamos cómo no es lo que pensábamos de que, bueno, si yo no pienso como Dios, mis caminos no son como los de Él, ¿para qué planeo cosas? No. Después de esta invitación y nos pide arrepentimiento y dejar las malas conductas, viene el texto base y es un texto famoso. Aquí en el lenguaje actual dice, porque yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan, porque mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen, están más altos que los cielos. Les juro que así es, dice la traducción del lenguaje actual. Después nos dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra, así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Ya quedó un poquito más claro, hermanos? ¿Ya quedó un poquito más definido lo que significa este texto base de porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová? ¿Por qué? Porque sus pensamientos para nosotros y sus caminos siempre es arrepentimiento, obediencia, seguir sus mandatos, sus estatutos, que nos gocemos en su palabra, que nos gocemos en Él, que descansemos en Él.
Esos son sus pensamientos para nosotros y esos son sus caminos para nosotros, no los caminos que nosotros siempre pensamos, cosas terrenales completamente, cosas materiales completamente. En Isaías 55:6 dice: ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Es momento ahora y en cualquier tiempo, es momento de acercarte a Dios. Pero aquí, si se fijan, el contexto de este texto es acercarse a Dios en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos en donde la gente se acerca siempre a Dios solamente como si fuera una lámpara mágica para pedirle cosas. Y a Dios no le agrada eso. A Dios sí le agrada que oremos y que estemos en comunión con Él y que le pidamos cosas que estén de acuerdo a su voluntad, y siempre, y su palabra lo dice, su palabra es fiel, siempre que pidamos algo que esté de acuerdo a su voluntad, Él nos la va a cumplir, Él nos la va a dar. Pero hay que analizar qué tipo de cosas estamos pidiendo. Somos como esas personas que pedimos nada más lo material, que nada más pedimos cosas momentáneas o efímeras, o pedimos cosas que están de acuerdo a su voluntad, porque los pensamientos y los caminos de Dios siempre son la obediencia, el arrepentimiento constante, el buscar como hijos de Dios mejorar día con día. Esas son cosas que realmente Dios quiere de nosotros y para nosotros, ese arrepentimiento, esa obediencia, para que Él pueda bendecirnos como Él desee hacerlo, no como nosotros le pidamos siempre. Sí tenemos sueños, sí tenemos anhelos, tenemos planes de vida, pero hay que enfocarnos y reconocer nuestra condición como hijos de Dios en arrepentimiento, en obediencia, y después, cuando nosotros nos alineemos a sus caminos y a sus pensamientos, lo demás será simplemente una añadidura. Pero no podemos nosotros pensar o bajar a Dios para que Él se amolde en nuestros caminos y en nuestros pensamientos. Y es lo que mucha gente quiere hacer el día de hoy. Mucha gente, o la mayoría de las personas, aún dentro de la iglesia de Dios, de Cristo, piensan que tienen un Dios que se tiene que amoldar a sus ideas y a sus pensamientos. Y eso no debe de ser así. Por eso sacan textos de la Biblia para usarlos a su conveniencia. Por eso la gente usa a Dios como si fuera un amuleto de la suerte. Por eso, ya lejos de la iglesia de Cristo, en otras religiones cercanas al cristianismo, o vecinas como les llaman, por eso vemos que hay gente que para todo hace ciertas señas y besan los rosarios y se hincan y andan haciendo rezos y como si fuera un amuleto. Si Dios me ayuda con esto, me voy a portar bien. O Señor, quiero esta cosa, me voy a portar bien durante estos días para que tú me cumplas lo que te estoy pidiendo. Como si fuera un simple amuleto, como si fuera una lámpara mágica. Entonces, esos pensamientos son los que bombardean o los que habitan en la mente de las personas y aún en algunos hijos de Dios. Y es cuando Dios te dice: sus pensamientos no son como los míos, ni sus caminos son como los míos. No porque vayas a una iglesia, no porque tengas una religión, no porque vayas cada domingo a alabarme, voy a hacer lo que tú quieres. Dios mío, voy a ir todos los domingos a la iglesia al primer servicio si me bendices con esto. Estamos condicionando a Dios. Dios es soberano y tenemos que empezar a reconocer nuestra condición delante de Él. No podemos ni condicionar ni de cierta forma estar advirtiéndole a Dios o amenazándolo con que: Señor, si me haces esto yo voy para acá. Y si no, ¿qué? ¿Vas a dejar de ir a la iglesia? Si Dios no hace lo que tú le estás pidiendo, ¿vas a dejar de creer en Él? ¿O Dios no es bueno porque no hace lo que tú le pediste? Tenemos que reconocer nosotros dónde estamos parados y quién es Él. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios totalmente amoroso, lleno de gracia, de misericordia, etc. Pero, dentro de ese amor, nos ama tanto que nos va a dar lo que Él desea darnos cuando Él quiera, como Él quiera y si es que Él quiere. No podemos a Dios obligarlo a hacer absolutamente nada. Y cuando muchas veces recibimos cosas que creemos que provienen de Dios, hay veces que es porque simplemente nosotros forzamos la situación para que nos dé algo. Y yo muchas veces en la vida me he equivocado en ciertas formas como este tipo. Yo, Señor, te pido por favor que tal, y nada más le digo lo que quiero y sin consultar su voluntad. He tropezado porque he hecho lo que a mí se me antoja pensando que es su voluntad, y como yo me aferro a algo y sigo tras ese plan y soy persistente hasta que lo consigo, digo: es de Dios, gracias, y después te das cuenta que no era de Dios, que simplemente fue una necedad tuya o una necedad mía, que fue aferrarse a algo y que no es que Dios lo haya
hecho para nosotros. Dios permitió que pasaran las cosas porque a veces nos deja nuestra libertad tropezar por nuestra necedad. Pero el hecho de que nosotros nos aferremos a algo y lo consigamos no siempre significa que es de Dios. Hay que tener sabiduría y para eso hay siempre que estar en oración y en comunión con Dios y en lectura de su palabra y en el estudio de su palabra para conocer cuál es su voluntad. Pero antes de que cualquier cosa leas la Biblia, te voy a decir algo y es un consejo y es algo que está en la Biblia. La voluntad de Dios es que lo obedezcas, lo reconozcas, te sometas a su voluntad y a sus caminos y todo lo demás lo irás durante tu vida en Cristo Jesús descubriendo y de la mano de Dios irás viendo qué es lo que Él desea para ti. Pero específicamente y para ser bendecido siempre está la obediencia por delante. Bueno, en el texto base que ya hemos leído, los seres humanos tendemos a pensar que Dios actúa conforme a nuestras acciones siempre. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Cuando nosotros estamos en obediencia, pensamos que siempre nos debe ir bien, porque estamos obedeciendo a Dios. O cuando nosotros estamos en desobediencia, pensamos que nos puede ir mal. Y eso sí tiene parte de razón. Cuando estamos en desobediencia, pues obviamente no son los caminos de Dios, ni son cosas de su agrado. Y generalmente en la desobediencia, o siempre, pues no está la bendición y va a haber tropiezos y va a haber problemas. Pero también hay un problema cuando estamos en obediencia. Cuando estamos en obediencia, pensamos que todo lo que nos pasa en la vida debe ser bueno y debe ser correcto. Y no puede ser así. O cuando a alguien le va mal en la vida, hablando de un hermano en Cristo, pensamos que es porque está en desobediencia y tampoco tiene por qué ser así. Y voy a poner ejemplos muy claros, ejemplos de gente que está en la Biblia, y te acordarás durante esta transmisión de personas que le puede estar pasando lo mismo y ser hermanos en la fe. Ejemplo, cuando estoy en obediencia y me va mal, pienso, híjole Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo te obedezco? Soy tu hijo, voy a la iglesia, te sirvo, leo la Biblia, oro todos los días, escucho alabanzas, no digo groserías, no tomo, no fumo, no me junto con gente mala, hago todo correcto. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no consigo un trabajo? ¿Por qué no estoy en la escuela que yo quiero? ¿Por qué mis papás me tratan mal? ¿Por qué mis amigos no me hacen caso? ¿Por qué mi hermano o mi hermana o mi vecino? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos sus caminos. ¿Y por qué? Nada más te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué el apóstol Pablo se la pasó encerrado en prisiones cuando era una persona intachable, dedicada al servicio en cuerpo y alma, completamente predicador sano de la palabra de Dios? ¿Por qué estuvo en prisiones constantemente y enfermo y en persecuciones y una vida que cualquiera que lo vea, que no conozca de la palabra de Dios, o aunque conozca, sea de esas personas que se dejan llevar por las apariencias, una persona que vea la vida de Pablo va a decir, ese hombre estaba en total desobediencia, porque no es posible que a alguien tan bueno le vaya tan mal. Y es un ejemplo el apóstol Pablo, que es uno de los mejores ejemplos que te puedo dar, cómo a pesar de tanta obediencia y tanta sujeción al Señor y tanta predicación y tanta vida de entrega, se la pasó en persecuciones, en prisiones, enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él sabía que la voluntad de Dios para su vida era esa. Porque el Señor lo fortalecía. Porque le dijo al apóstol, bástate mi gracia. Esos son verdaderos cristianos. Él no dijo, ¿por qué estoy en prisiones, Señor? ¿Por qué me la paso encadenado? ¿Por qué me la paso en persecuciones? Si te obedezco, si predico tu palabra, si tú, hermano, porque crees que vas a la iglesia los domingos, ya eres la persona más santa, estás equivocado totalmente. Y así como Pablo, te puedo poner el ejemplo de Job también, un ejemplo muy claro en la Biblia. Un hombre, un varón que a Dios le agradaba su testimonio y su vida, un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, y le fue pero como en feria. Y leemos la Biblia y decimos como Job, cuando Dios lo probó, que Satanás le quitó todos sus hijos, etcétera, etcétera, y se enfermó y su esposa se fue. Lo leemos y lo dejamos así muy a la ligera. ¿Saben lo que significa que te quiten
a tus hijos? Yo tengo un hijo y si hoy, Dios no quiera, pero si Santi, el Señor lo permite y me lo quita, sería un dolor indescriptible para mí y para mi esposa. Y hasta quiero llorar nada más de pensarlo. A Job le quitaron a sus hijos y sus tierras y sus ganados, etc. Y no estaba en desobediencia. Entonces no cuestiones a Dios el día que te pase algo malo, a pesar de ir a la iglesia y servir. No cuestiones a Dios. Sométete a su voluntad. El día que mi padre falleció, yo salí yo me acordé del libro de Job y salía de mi casa y volteé al cielo y dije: Jehová da y Jehová quita, y sea su nombre exaltado. Nunca dije: ¿por qué, Dios mío, si yo te sirvo, si yo soy líder de adolescentes, por qué a mí, Señor? Jamás, jamás. Porque Dios es soberano. Y mucha gente que vive bien en obediencia, no siempre le va a ir como la gente espera. No siempre te va a ir como tú esperas. Si es obvio, y no quiero espantarte con esto y decirte que te va a ir en la vida complicado y que siempre vas a estar en pruebas, no. Lo que sí te puedo decir es que cuando estás en obediencia, a pesar de las pruebas, y cuando tus pensamientos se alinean a lo que Dios quiere, y tus caminos se alinean a los caminos de Dios, a pesar de las pruebas y estés en obediencia, vas a estar tranquilo, en paz y fortalecido. Porque muchas personas, como le pasó a Job con sus amigos, cuando les va mal, pensamos que es porque están en desobediencia, y no siempre es así. Cuando les va mal a los que están en desobediencia, sus conciencias mismas se los van a decir. Cuando les va mal por desobediencia, sus conciencias mismas se los van a decir. Pero si tú llegas en las noches a orar en obediencia, con una conciencia limpia y tranquila, y no te está yendo bien, o bien humanamente hablando, quédate tranquilo. Dios tiene ese plan, permite eso que está pasando, y detrás de todo hay bendición. Cuando a José lo llevaron de esclavo, jamás cuestionó, jamás dejó de creer en Dios, jamás renegó, no hizo nada más que simplemente obedecer a Dios. Fue puesto en un lugar importante en Egipto, y después otra vez, por obedecer a Dios y no caer en esa fornicación con la esposa de Faraón, por obedecer a Dios y no caer en tentación, fue castigado. Y cualquiera diría: Señor, pues, ¿qué hizo de malo? Bueno, no dijo nada, se aguantó, y otra vez fue exaltado y fue puesto en un puesto, fue colocado en un puesto importante en el gobierno de Egipto. Después tuvo la bendición de que sus hermanos llegaran, y sabemos la historia. Y no guardó rencor, los perdonó, y su padre, etcétera, etcétera. Una persona que iba de prueba en prueba, pero él iba de bendición en bendición, porque estaba sometido a la voluntad de Dios. Jamás cuestionó los pensamientos de Dios, jamás cuestionó el camino de Dios. Lo único que hizo fue someterse en obediencia. Y es una muestra de cómo cuando los caminos de Dios se vuelven nuestros caminos, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Ahora, quiero que veas cosas que nos suceden y que vivimos día con día como hijos de Dios, y que muchas veces no nos damos cuenta, y es un pequeño ejemplo para ver cómo los pensamientos, los planes, los caminos, la voluntad de Dios es infinitamente superior, infinitamente más grande, infinitamente mejor que la nuestra. Voy a mencionar 7 cosas, y espero me dé tiempo, 7 cosas que Dios hace, que Dios ha hecho y que Dios hará, que muchas veces no nos pasan por la mente o no las analizamos, y que Dios lo ha realizado de una forma tan majestuosa que no tenemos ni idea de la bendición que tenemos al tener un Dios como es Jehová, o al tener un Señor como es Cristo, al ser gobernados por el Espíritu Santo en nuestra vida. 7 cosas por las cuales Dios nos bendice y nos muestra la inmensa diferencia entre sus caminos y los nuestros. La primera, algo que a ninguna persona se le ocurriría, y que alguien que no haría. Nadie haría esto, solamente Dios lo pudo haber hecho con ese amor y esa perfección. Primera cosa que hizo: entregó a su único hijo por nosotros. ¿Sabes lo que significa entregar a tu único hijo por alguien más? ¿Sabes lo que significa, ahí que me estás escuchando, entrega tu vida, o entrega la vida de tu papá, o de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano? Entrega lo más valioso que tengas
por alguien más que tal vez ni conoces. Por alguien más, deja tú que ni conoces, alguien más que sabes que es malo, que es un violador, que es un asesino, que es un ratero. Entrega tu vida o entrega la vida de tu ser más querido por todas esas personas que ni conoces y que sabes que son, pero de lo peor. Nadie en sus cinco sentidos, ningún ser humano lo haría. Nadie haría esa obra tan inmensa de amor. Porque todo el mundo cuida lo más preciado que tiene. Yo cuido a mi hijo. Mi único hijo, Santi, yo lo cuido con todo mi corazón. Para que veamos la inmensidad de esa obra de amor perfecto que es que Dios haya entregado a Jesucristo por nosotros. Nada más quiero que te pongas a pensar eso. Entrega a la persona más valiosa que tengas para que se sacrifique y dé la vida por toda esa bola de mundanos que están allá afuera. Eso hizo Dios contigo y conmigo. Y es una muestra de cómo su pensamiento tan superior hizo esto que jamás se le ocurriría a nadie. Jamás. Y aún así, en pleno siglo XXI, y sabemos que las cosas irán empeorando, la gente no cree en Dios, la gente no valora, no agradece, no confía, no cree. Y lejos de todo esto, insulta a Dios, insulta a Cristo. Y esa es una muestra infinita de amor. Y lo leemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo leemos ya como un texto que hasta las combis lo traen ahí pegado. Pero realmente es un texto tan profundo, tan importante, tan inmenso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó o que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego cuando mi esposa y yo vemos alguna película, algún programa o vemos noticias, lo que sea, y ves a la gente en las discotecas o balaceras o guerras, o la gente ahorita que está el COVID, la gente en una fiesta, le digo, imagínate pensar que Dios entregó a su Hijo para eso, para que la gente viva así. Imagínate que tú y yo entreguemos nuestra vida y que al rato veamos que la gente, que todo eso no importó, que la gente sigue igual. Así es este mundo, la gente sigue igual o peor, a pesar de haber hecho esto Jesús, a pesar de que Dios hizo esto, de entregar a su único Hijo, y la gente sigue como si nada. A ese grado está la humanidad perdida. Segundo punto, hizo un mundo precioso para nosotros. Dios nos entregó este mundo, y hablo de este mundo físico. No, después hablaremos del mundo celestial, espiritual que nos espera. Dios hizo un mundo físico, esta tierra, este planeta Tierra, precioso, precioso para nosotros. Y lo que hacemos con este planeta Tierra, y les voy a poner un ejemplo y quiero que ahí en casa se imaginen lo siguiente. Imagínate, hermano, que llega alguien, que llega tu papá, que llega tu mamá y te dice, te entrego esta casa, una casa preciosa. Imagínate una casa, la casa de tus sueños, una casa enorme, con un jardín precioso, con alberca, con gimnasio, con una mini cancha de fútbol y de básquetbol, una casa con una cocina extraordinaria, con un garage enorme, con estudio, con una casa divina. Imagínate que tus papás te dicen, hijo, te tengo este regalo, esta casa divina, preciosa, preciosa. Y que al siguiente día empezaras tú a romper las paredes, y a la alberca le echaras petróleo y que no pudieras nadar, y que el jardín le empezaras a picar todo el pasto y a tirar todos los árboles, y adentro a la cocina hermosa, la estufa, le arrancas todos los quemadores y tiras el horno de microondas al piso y el refrigerador lo abres. Y a esa casa invitas gente para hacer una borrachera y todo lo destrozan, pintan las paredes, tiran los marcos y los cuadros, el baño todo lo vomitan. Y cada día haces lo mismo con esa casa. Y al mes esa casa está horrible. Bueno, ¿quién en su sano juicio le regalan una casa así de preciosa y la destruye? ¿Quién? Díganme quién, por favor. Piensen. ¿Me vas a decir no? Pues nadie. Bueno, Dios nos ha regalado un mundo tan hermoso, tan perfecto. Vean naturaleza, bosque, ríos, mares, peces, vegetación,
minerales, un sinfín de bondades en este planeta Tierra tan hermoso. Y lo que la gente hace con esa casa que te regalan, que la derrumbas, la humanidad ha hecho esto con ese planeta. Dios, sus pensamientos, nos creó un mundo perfecto donde podríamos vivir siempre en armonía, siempre con provisiones, alimentos, naturaleza, etc. Y el mundo, la humanidad, lo que ha hecho es destruir, 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 destruir. Y a pesar de todo esto, todavía en estos tiempos hay paisajes y lugares tan hermosos. Así de bondadoso es nuestro Dios, así de bondadoso es este planeta que Dios nos ha dado. Y así de tonta es la mente de la humanidad. A nadie en su sano juicio le dan una casa y la destruye. No, sí hay gente que la destruye. Porque hay gente que ese planeta tan hermoso lo destruye día con día. Y son de las cosas que hace Dios, que demuestra cómo sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos son como los nuestros. Y para eso tenemos un texto en Eclesiastés 3:11. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Repito, Eclesiastés 3:11. Cuando Dios hizo este mundo, todo lo hizo hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Tercer punto, hermanos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Todos los días, si me escuchas hoy, hermanito, tuviste la bendición de haberte despertado con vida. De haberte despertado y de poder decir, estoy vivo. Cada mañana, Dios nos muestra paciencia, bondad, amor, gracia. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Y si cada mañana Dios en su paciencia y en su bondad te permite despertarte, valóralo. Porque mucha gente no ha podido hacer eso. Porque mucha gente no está en este mundo. Porque mucha gente, su destino no sabemos cuál es. Y no es posible que tú te despiertes cada mañana enojado con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, discutiendo, peleando, renegando porque te despertaste, renegando porque te levantaron a las 6 de la mañana para ir a la escuela o a trabajar. Cuando Dios nos ha dado con su misericordia un nuevo día. Dios te regala este día para que te arrepientas, para que lo obedezcas, para que te alinees a sus caminos. Y lo único que hacemos es despertar como si fuera una simple rutina. Despertar como si fuera algo de lo más X. Despertar significa que Dios te ha dado una nueva oportunidad. Yo recuerdo, y es un pequeño ejemplo, cuando yo era más joven, me levanté una mañana a trabajar, hace varios años, y le dije a mi papá, ay, qué flojera levantarme a las 5 para irme a trabajar. Y mi padre pues ya estaba cambiado con su traje, ya con su desayuno. Volteé y me dice, hijo, malo sería que te despertaras a esta hora a buscar trabajo. Te levantas para ir a trabajar, mejor agradece. Me dio una cachetada con guante blanco. Y son las cosas que se te quedan guardadas. Todos los días me levanto y le doy a Dios gracias por un nuevo día, por su misericordia que es nueva cada mañana, por mi esposa, por mi hijo, por mi salud, por el trabajo, por mis hermanos. Hay tantas cosas por las cuales agradecer, y el ser humano siempre se enfoca en lo que le falta, en renegar, en no agradecer, en ver como una rutina. Yo recuerdo una vez que tuve un problema en el oído, que se me acumuló como cerilla y traía ahí algo metido, no sé. Total que fui con el otorrinolaringólogo y ya me limpió, me curó, me sacó todo lo que tenía que sacar y me hizo ahí una limpieza profunda, etcétera. Llevaba ya unas semanas. Cuando me quitó todo y salí de ahí, escuchaba todo, escuchaba precioso, escuchaba los pájaros, el viento, las ramas cómo se movían. Dije, qué bendición, o sea, es neta una persona que no escuche, cuando hay videos, ¿no?, de gente que no escuche, que le ponen un aparato. Nada más yo me tapé de un oído durante semanas y leí que me limpiaron, escuché todo y dije, Dios mío, gracias, puedo escuchar, y me sentía como un hombre nuevo. Hay cosas que en verdad no valoramos y Dios todos los días nos muestra su grandeza con cosas que consideramos tan pequeñas pero que son tan grandes. Hoy en día que está el COVID, la semana pasada nos citaron al trabajo nada más 2 días para ciertos asuntos y vi algunos exalumnos y exalumnas, o bueno, alumnos
que fueron también a recoger cierto material de escolar. Y cuando me vieron, Andrés, ¿cómo estás? Y la gesticulación de abrazar. Andrés, ¿cómo estás? Y de lejos, ay, no te puedo abrazar, pero ¿cómo estás? Y hablando a 2 metros de distancia, ¿cómo has estado? Ay, quiero abrazarte para ver, te extrañamos, etc. Y dices cosas tan insignificantes como un abrazo. Cuando vas a una plaza y te das cuenta de que cuando todo estaba abierto, cuando había vida en las plazas, es tan triste ver este mundo todo cerrado y todo lleno y los negocios vacíos. Cosas que hoy valoramos, que Dios nos permite vivir todos los días por su misericordia y que no agradecemos. Siguiente punto. Es lento para la ira y grande en misericordia. No es complicado, hermanitos, echarle un vistazo a la tele, a las noticias, a la misma web, al internet, y vemos la cantidad de conflictos que hay en el mundo, la cantidad de problemas que tiene la humanidad, las drogas, los cárteles, la prostitución, la hambruna, tantas cosas que suceden en este mundo, tan tristes, tan complicadas, el ser humano tan lejos de Dios. Y aquí dice este punto: es lento para la ira y grande en misericordia. Dios está prolongando su misericordia. En estos tiempos, yo sé que muchos dirían, ya que venga el Señor por nosotros, no tarda en venir. Pero mientras tenemos que estar padeciendo todo esto y ver todo esto, y aún así Dios nos guarda en su completa paz. Pero es triste ver cómo este mundo cada vez está peor. Y Él es lento para la ira. Pero habrá un momento en que Él derrame toda su ira, su juicio justo y su juicio divino, su juicio perfecto. Pero mientras, Él quiere que todos vengamos en arrepentimiento y que la gente proceda en arrepentimiento. Y es urgente predicar su palabra. Y esa es una de las partes que sí son sus pensamientos, que prediquemos su palabra. Estamos en momentos para aprovechar y dar palabras de consuelo, dar palabras de aliento, dar palabras de alivio, porque sus palabras son mejor que la medicina. Y cuando tú a una persona le predicas de Dios, cuando a una persona le compartes de su palabra, esa es verdadera medicina. Eso brinda mejor consuelo que cualquier medicamento. Me ha tocado ver, cuando me toca aconsejar a algún adolescente, a algún joven, y no solamente en la iglesia, sino en mi trabajo, yo les digo palabras de la Biblia y sus caras cambian y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Una vez una compañera de trabajo, una superior, por así mencionarlo, no cree en Dios y se acercó y leyó. Tengo en una de las paredes de mi oficina tengo escrito varias frases bíblicas. Tengo una frase de Proverbios, no, de Eclesiastés. La lee y entra a mi oficina, se pone a ver la pared, se pone a leerla y me dice, ¡ay, qué bonita frase! Y yo digo, sí, es de la Biblia. ¡Wow! Pero ya la había leído, le encantó la frase y dice, wow, pues qué bonita está. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Estamos en momentos donde aprovechemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia para nosotros predicar su palabra. Y aquí no es sálvese quien pueda, aquí es intentemos que muchos sean salvados por la palabra de Dios. Y estamos en estos tiempos. Éxodo 34:6 nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando la gente cuestiona, es que el Dios de los cristianos es un Dios de ira y de juicio. A ver, cuando Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, ya tomó esa decisión de juicio y de castigo o de maldición o de lo que sea, es consecuencia de años y de años y de años de desobediencia y de pecado y de aberraciones. Cuando Dios ya determinó una sanción o un castigo para o para su pueblo, para las naciones vecinas o para el enemigo de su pueblo, para quien sea, ¿ustedes no creen que Sodoma y Gomorra fue de que de repente un día todos amanecieron y había orgías y había homosexualidad y había borracheras y de repente, como fue un día que el pueblo, que esa gente se portó mal, Dios dijo, sean consumidos? No, Dios es muy paciente. Dios es muy paciente.
Y así como fue paciente con Sodoma y Gomorra hasta que cayó el juicio, así ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Simplemente vean a México, vean a nuestro país, salgan a la calle y vean cuántas cosas hay. Y todo es por falta de Dios en sus corazones. Y cuántas veces todo lo que está pasando se acumula y se acumula y se acumula. Y yo no sé, y yo no voy a decir porque no me corresponde, si lo que está pasando en el mundo con esto del COVID es juicio de Dios, si es la ira, no sé. Simplemente es algo que Dios permite. Lo que sí sé es que cada momento es bueno para predicar su palabra y cada momento debe ser aprovechado para acercarnos a Él. Para que los que no lo conocen se acerquen a Él y para que los que lo conocemos nos afiancemos en Él. Eso sí lo sé. Lo demás sería sacar conclusiones que no me corresponden y que no conozco, pero lo que sí sé es que esto que está pasando, por ejemplo, es un momento para acercar a la gente a Dios y para que nosotros que confiamos en Él nos afiancemos en Él. Siguiente punto. Quiere bendecirnos a pesar de nuestra condición. Cuando lees la palabra de Dios te das cuenta de algo que es una constante. El pueblo de Dios desobedece, se le advierte, siguen desobedeciendo, se les vuelve a advertir a través de los profetas y después de tanta desobediencia viene el juicio, viene el castigo, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Y así como con Israel es con nosotros. A mí me pasa, a ti te ha pasado y a cualquier ser humano le ha pasado, a cualquier cristiano le ha pasado. Nosotros venimos a Dios en arrepentimiento, tenemos una vida nueva. Y a pesar de haber nacido de nuevo y bautizados y creer en Dios y de entregarnos a la vida y servirle, constantemente tropezamos y hay que volvernos a postrar y en arrepentimiento a acercarnos otra vez a Dios. Así como Israel desobedecía y la advertencia y el castigo y el arrepentimiento y la misericordia, así es con nosotros. Dios me sana, Dios me cuida, Dios me ayuda, Dios me hace mi milagrito, Dios me da lo que yo le pido, me bendice de maneras increíbles y después, Señor, yo voy a hacer esto y por ti en agradecimiento o el ayuno o voy a sacrificar estas cosas, lo que sea. Y empezamos a fallar, a fallar, a fallar, a fallar. Y de repente dices, ay Dios mío. Y así como una pequeña cuerda nos vamos alejando, alejando, alejando hasta que de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Ya estuvo. Hazte para acá porque no has cumplido, porque quedaste en algo, porque tu vida se está alejando de mí, porque no hay comunión, porque no lees la Biblia ya, porque ya no oras como antes, porque ya has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como una pequeña barquita. Y Dios nos da como cuerda y ahí estamos. Y Él nada más ve cómo tú te alejas, porque Dios jamás se aleja de ti. Dios siempre va a estar ahí. Dios te tiene agarrado, siempre te tiene agarrado y tú eres el que te sueltas. Y cuando de repente dices, ay Dios mío, ¿por qué no? Tú te soltaste, yo jamás te solté. Dios es como imagínense un barquito y estás allá dentro del barco y así como que dices, voy a ver un poquito por allá el mundo y qué cosas hay. Y Dios tiene aquí el control en la cuerda. Pero llega un momento en que su amor perfecto aprieta ahí la cuerda y te dice, hasta aquí llegaste. Ya estuvo, ¿qué onda contigo? ¿Te vas a ir para allá o te vas a quedar conmigo? Señor, y es cuando uno siente esa disciplina o ese distanciamiento con el Señor. Y aquí nos pasa lo mismo, quiere bendecirnos a pesar de nuestra condición. Y otra vez venimos, ay Señor, ahí voy contigo, perdóname, me alejé de ti. Y es una constante. Y a pesar de esa condición que tenemos como seres humanos y a pesar de ser hijos de Dios, no nos mantenemos como deberíamos en una constante comunión con fervor. Porque te apuesto, y a mí me pasó, que puedes estar con tu pareja, con tu novia, con tus amigos, en la reta, en donde sea, puedes estar ahí las horas y las horas. Y ya quieres que sea el siguiente día para jugar. Y no puedes estar con Dios más de media hora. Sí puedes estar afuera echando la reta mucho tiempo, o con las amigas chateando, o con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tus hijos, las horas en el cine, las horas en el Netflix, las horas en la computadora, pero con Dios no. ¿En verdad lo amas? ¿En verdad lo amamos? Yo recuerdo hace algunos años, jugaba fútbol a la semana 5 veces.
5 veces jugaba a la semana fútbol en diferentes equipos. Y si por mí me invitaban 10, hubiera jugado 10 veces a la semana fútbol. Y decía, ya quiero que sea mañana para el siguiente partido. Y jugaba fútbol rápido, fútbol 7, fútbol soccer y todo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que no me cansaba. Pero ¿qué tal cuando leías la Biblia? Llevabas una página y decías, ay, ya me estoy durmiendo, Señor. Ya leí un capítulo, Señor, ya cumplí. Ya cumplí. Con la novia podías estar 5 o 6 horas platicando con ella, así enamorado, ay sí, mi amor, y yo chateando con ella las horas. Pero cuando te acercas a Dios, 5 minutos y ya estás cabeceando de que no puedes ni orar. ¿Realmente quieres estar con Dios? ¿Realmente es ese anhelo, ese fervor de decir, te voy a preguntar, ¿cuándo dices ya quiero llegar a mi casa para estar orando? Ya quiero llegar a mi casa para leer la Biblia. Ya quiero llegar a mi casa porque me quedé pendiente en el capítulo que leí ayer, quiero ver qué sigue. Pero ¿qué tal cuando ves la serie y dices, se quedó el capítulo que viene, ya quiero que sea mañana para ver en qué acaba la novela, o en qué acaba la serie, o en qué acaba la película? Ahí está nuestra condición delante de Él. Una pequeña muestra de cómo nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos son como los nuestros. Los intereses, los enfoques, los anhelos son muy diferentes. Y mis respetos para todos aquellos, y si eres uno de esos, gloria a Dios, que constantemente con anhelo, con fervor buscan leer la Biblia, buscan estar en oración, buscan estar en comunión, buscan poner por obra lo que aprendieron de Dios. Eso sí es precioso. Eso sí es precioso. Pídele a Dios que ponga a ti el querer como el hacer, que ponga ese esfuerzo, que ponga esa dedicación. Es que no siento las ganas de orar, no siento las ganas de leer la Biblia, no importa. Hazlo y pídele a Dios que te dé esa pasión, porque es urgente que lo hagamos. Y a pesar de nuestra condición, Él quiere bendecirnos. A pesar de nuestra condición, Él quiere, en esta tierra, también nos quiere bendecir. ¿Bendecir cómo? Con su palabra, con su paz, con su gozo. Él quiere que estemos bien en este mundo. ¿Y qué es estar bien? Estar en paz con Él. Tenemos como ejemplo Deuteronomio 28, 1 al 8. Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre esas bendiciones. Dios les bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. ¿Qué dice al principio? Si ustedes obedecen todos los mandamientos que Dios les ha dado. En la obediencia hay bendición. Y Él te pone obediencia, bendición, desobediencia, maldición. Obediencia, vida eterna, obediencia, fe o desobediencia, complicaciones, problemas, etc. Tú escoges, Dios te pinta el camino muy clarito. Te dice, si me obedeces, bendición tras bendición, y ya les dije, la bendición es que te vaya bien en esta tierra. E irte bien es estar en paz con Dios, ser bendecido con su gozo, con su palabra, etc. y compartir todo esto. Siguiente punto. Dios nos ha preparado una morada eterna. Aparte de bendecirnos en esta tierra, Dios no deja todo aquí. Al contrario, esto es pasajero. Nos ha prometido estar con Él cara a cara en su presencia. No tenemos ni idea qué tan precioso puede ser. Pero sí nos describe un panorama de lo que va a ser estar con Él, y es lo más maravilloso. Lo más maravilloso. Pero yo le dije a mi esposa hace algunas semanas, imagínate el momento más feliz de tu vida. Y no digas cuando me conociste, porque yo sé que fue excepcional, pero no ya. Pero bueno, le dije, imagínate el momento más feliz de tu vida. Cuando te bautizaste, cuando conociste a Cristo, cuando nos casamos, cuando nació Santi, lo que sea. Imagínate ese momento, y te lo digo a ti, hermanito, imagínate el momento más precioso de tu vida, multiplicado por una infinidad, multiplicado por, así como dicen ustedes, por 1000, por una infinidad. Y eso queda corto para explicarte lo que ha de ser la vida eterna con Dios. Porque Dios te dice, aparte de esta tierra, que esto es unos añitos. ¿Cuánto vas a vivir? 50, 80 años, 100 si quieres.
la vida eterna con Dios, viéndolo, estando con Él, alabándolo por siempre, con gozo, sin enfermedad, sin llanto, sin problemas, sin nada más que disfrutar la vida eterna. Imagínate eso. Vean cómo sus pensamientos no son como los nuestros, porque Él planeó este mundo, su Hijo, bendecirnos y aparte ir con Él. Qué divino, qué precioso, qué majestuoso. Y tenemos aquí, como nos dice Jesús, Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para ustedes. Que Jesús te diga, voy a prepararte un lugar. Amén, amén. Siguiente punto, hermanos. Y último, séptimo punto. Les menciono rápido cuáles son los 7 puntos para que no digan cuál era el 1, cuál era el 2. Primer punto, para que veamos cómo sus pensamientos no son como los nuestros, sino son inmensamente mayores. Entregó a su Hijo por nosotros, primer punto. 2, hizo un mundo precioso para nosotros. 3, cada mañana sus misericordias son nuevas. 4, es lento para la ira y grande en misericordia. 5, quiere bendecirnos a pesar de nuestra condición. 6, nos ha preparado una morada eterna. Y aquí en el 5, quiere bendecirnos a pesar de nuestras condiciones. Bueno, me quiere bendecir a pesar de que yo peco. No. Quiere bendecirnos a pesar de que somos humanos y que le fallamos, siempre y cuando estemos en arrepentimiento y en obediencia. 6, nos ha preparado una morada eterna. Y último punto, el 7, Dios no es como nosotros. Debemos de dejar de pensar, y ese es un problema que yo he tenido también, debemos dejar de pensar que Dios piensa como nosotros o es como nosotros, porque no es así. Luego yo me ponía a pensar, híjole, es que si esto me estará pasando porque Dios, no estoy en obediencia, o bueno, ¿qué tal si me enfermé? ¿Dios me estará corrigiendo por algo que dije? ¿O me fue bien? ¿Será porque llevo un año sirviendo y estoy en obediencia? Bueno, yo creo que Dios está pensando en que, y si yo elijo este lado, tal vez Dios me pueda bendecir más. O si yo hago esto, no, porque Dios se va a enojar conmigo. O sea, siempre estamos, bueno, me pasa y creo que a algunos les ha de pasar, pensamos que, o queremos limitar a Dios con esos pensamientos que tenemos, como si Él pensara como nosotros. No y no. Dios no es como nosotros. Dios es... Yo por alguna vez leí una frase que dice, a veces pensamos que Dios actúa y responde como nosotros porque nosotros somos así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo que alguien se equivoca, se equivoca así mal plan, pues luego va así, no, ¿cómo es posible? Y pensamos que como nos equivocamos nosotros también, híjole, es que Dios me va a corregir. Pues claro, piensas que Dios es así como tú, que de inmediato vas y reprendes. O si alguien te ofende y tú reaccionas, piensas que cuando tú dices, Dios mío, te ofendí, me vas a castigar mañana, luego, porque Dios no es como nosotros. No es revanchista, no es vengativo, no es nada. O sea, Dios su venganza es santa y es perfecta. Dios, sus correcciones y sus disciplinas son perfectas en su tiempo y en su momento. Él sabe lo que hace, en pocas palabras. Él no es como nosotros, no piensa como tú, no piensa como yo, pero como nosotros tendemos a pensar así, pensamos que Dios va a reaccionar como nosotros reaccionaríamos, pero no, nada que ver. Dios, aparte de estas reacciones que tenemos o pensamientos que tenemos, ¿qué crees? Que nosotros los seres humanos comúnmente hacemos, pensamos, nos comprometemos y no cumplimos. Ni le cumplimos a Dios, y cuando espiritualmente estamos mal, de que no le cumplimos a Dios, en lo demás estaremos mal. Una persona que con Dios queda mal, con los demás es como una escalerita, con los demás queda mal. Una persona que no es obediente, una persona que no da buen testimonio, una persona que está en desobediencia, pues con los demás no puede estar bien. O si no, y si está bien con los demás y con Dios no, se llama incongruencia y se llama hipocresía. Tú no puedes vivir así. Dios no es como nosotros. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Dios si dice que sí, es sí, y Dios si dice no, es no. Vamos, ya para terminar, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues claro que sí.
Dios no miente, Dios sí cumple, Dios sí promete, lo cumple. Dios si te dice que es fiel es porque Él es fiel. Pero nosotros tenemos que tomar ese ejemplo en Él y en Jesucristo, que es lo mismo, es Dios hecho hombre, que demostró en su vida aquí en la tierra una completa obediencia. Esa es una referencia perfecta que tenemos en Jesús, de cómo Él, al igual que el Padre, si promete, cumple, si dice, lo hace, su sí es sí, su no es no. Entonces, si tenemos semejantes promesas en su palabra, confiemos en que los va a cumplir, descansemos en Él. Y estos 7 puntos, querido hermano, es para que veas y reconozcas tu condición, mi condición, reconozcamos nuestra condición delante de Él, y podemos ver de esta manera que como nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos como los de Él, hasta que vengamos en arrepentimiento, en obediencia, y solamente así podremos conocer la voluntad de Dios y nuestros pensamientos alinearse a lo que Él quiere y los caminos igual, y así podremos obedecerlo plenamente. Ya para concluir, hermanitos, este tema, la verdad es que pues Dios a todos nos habla, me habló, porque mi mejor o mi mayor consejo es: estemos siempre en obediencia, reconozcamos nuestra condición, y de esta manera podemos saber que dependemos completamente de Dios, y que lo que Dios quiere para nosotros no tenemos por qué estar nosotros pensando o analizando. No debemos pensar: si yo hago esto, Dios me bendice; si dejo de hacer esto, Dios me bendice más; si yo me voy por este lado, tal vez estoy pecando y me va a castigar. No. Tú sabes lo que Dios quiere, y si no lo sabes, lee la Biblia. Si no lo sabes, consúltalo. Y si no lo sabes, hay algo que se llama conciencia. Pero lejos de la conciencia, lo que te recomiendo es: acércate a Dios en lectura, en oración, y conocerás cuáles son sus caminos y sus pensamientos. Dios nos ha dejado esta palabra, y ¿quieres conocer los pensamientos de Dios? Aquí están. ¿Quieres conocer sus caminos? Aquí están. Y de esa manera Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir. Arrepentimiento, obediencia, y vendrá todo lo demás. Entonces conoceremos sus caminos, sus pensamientos, y sabremos que siempre son más grandes que los nuestros, pero que poco a poco iremos alineándonos a lo que Él quiere. Ese es mi consejo. El tema de hoy para eso es para que reconozcamos la falta que nos hace, valorar todas estas bendiciones que tenemos de parte de Dios, y cómo sus pensamientos son tan grandes que nos ha dado todo esto, nos da todo esto y nos dará vida eterna en su presencia, que es lo más maravilloso que podemos tener. Y bueno, hermanos, pues como siempre, agradecido por el día de hoy, agradecido por la bendición que tenemos de predicar su palabra. Y bueno, hago una oración para todos aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Después oramos como siempre por el pueblo, por los hermanos en la fe, y después de esto el famoso quiz, que es para dinámicas para jugar. Si eres nuevo en esta transmisión, hermanito, no te desconectes. Ponemos aquí en la misma página del Facebook, en la misma transmisión, un link para que te conectes y puedas jugar este juego que es referente al tema que hoy di, con preguntas y respuestas, con estos mismos puntos y información que brindé de este devocional. Y bueno, vamos a orar por aquellos hermanos por aquellas personas que quieren recibir a Cristo en su corazón. Padre, te doy gracias por el tema de hoy y por esas ganas que hoy tengo, Señor, de conocerte. Andaba sin rumbo, andaba con un camino que no era el que te agrada a ti. Mis deseos, mis pensamientos, mis anhelos eran totalmente diferentes a los que tú tienes y a los que tú quieres para mí. Y yo antes de hoy no te conocía y no quería conocerte, pero hoy vengo ante ti porque reconozco que te he fallado, reconozco que he llevado una vida de pecado, de vicios, de cosas que no te agradan, y hoy quiero recibirte en mi corazón, Jesucristo. Hoy quiero poder decir: soy cristiano. Pero antes vengo en arrepentimiento para decirte: Señor, por favor, perdona todos mis pecados. Estoy arrepentido de corazón de todas las cosas malas que he hecho, y lo único que deseo es que me perdones y que me aceptes como siervo tuyo.
y yo, Cristo Jesús, te acepto como mi único y suficiente y eterno Salvador. Te doy gracias, ahora te puedo decir gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos en la fe, hermanitos, adolescentes, jóvenes cristianos, vamos a orar para que Dios nos siga hablando y que podamos cada vez más alinear lo que pensamos y lo que decimos y lo que hacemos a su voluntad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por el tema y por el día de hoy. Es verdad que estamos muy lejos de conocer tu voluntad, y si conocemos un poco acerca de ti, estamos todavía lejos de cumplir lo que tú nos exiges como hijos de Dios. Esto no es por obras, pero sabemos que nuestra fe refleja una vida que nuestras obras deben de ser buenas, porque sabemos en quién hemos creído. Te damos gracias por el día de hoy y te suplicamos, Padre, que quites todos aquellos pensamientos que no son correctos, que no son adecuados y que no están de acuerdo a tu voluntad, y que pongas en nuestra mente y nuestro corazón palabras, pensamientos que solamente provengan de la Biblia, que solamente provengan de ti, para que de esa manera conozcamos tu voluntad y podamos saber que tus pensamientos siempre serán mejores que los nuestros y tus caminos siempre serán mejores que los nuestros, y de esa manera, Señor, nosotros alinear nuestros pensamientos y caminos a los tuyos para poder andar y pensar como a ti te agrada y como tú pides para nosotros. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, y te suplico que a todos mis hermanos y que a un servidor y a nuestras familias y hermanos en la fe pongas en nuestra mente y corazón tus caminos y tus pensamientos, para que podamos siempre estar en arrepentimiento y en obediencia de tu palabra, para poder vivir justa, piadosa y rectamente como a ti te agrada, mi Dios. Que nuestras peticiones siempre sean espirituales, acercarnos a ti, conocerte más a ti, porque lo material no importa y lo material pasa siempre a segundo término cuando queremos conocerte realmente como debemos hacerlo. Te damos gracias por tu paciencia y por tu bondad, en el nombre de Jesús. En la cruz tú me salvaste.